¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Les saluda el profesor Pedro. Vamos a iniciar este segundo bimestre con las clases virtuales en el curso de personal social. Así que todos, antes de empezar, antes de poner el título de la clase de hoy, me van a poner el primero, segundo bimestre. ¿Los chicos? A ver, el tema que vamos a ver hoy lunes, la primera clase del segundo bimestre, va a ser lo que vamos a tratar de responder a través de los estudios que se hicieron esta pregunta, ¿no? ¿Cómo aparecieron las altas culturas peruanas o también se les conocen culturas andinas? ¿Los chicos? A ver, a ver, durante mucho tiempo se trató bueno, muchos científicos trataron de explicar cómo pudieron aparecer las culturas en nuestro país. ¿Cierto? Primero que nada tenemos que entender qué cosa es cultura. ¿Cierto? Ustedes ya saben porque muchas veces se los dije años anteriores. ¿Qué cosa es cultura? Cultura es todo aquello que el hombre realiza. Una media, una canción, ¿cierto? Un cuaderno, una forma de comer, una comida. Todito eso es cultura. ¿Cierto? Pero nosotros cuando hablamos de culturas peruanas, hablamos de un grupo de personas que se organizaron y desarrollaron muchas actividades económicas que les produjeron un gran beneficio y prosperidad. Por ejemplo, una de esas culturas, la cultura Chavín, otro sería Paracas, Nazca, Tiahuanaco, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos a tener que hablar de todas esas culturas, ¿cierto? Pero el tema de hoy es cómo pudieron originarse esas culturas. ¿Ya? Es por eso que vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Ya, chicos? A ver, durante mucho tiempo muchas personas, muchos científicos han tratado de explicar este incógnita, ¿no? Este interrogante. Vamos a mencionar a los dos científicos que casi dieron la respuesta a este problema. Vamos a hablar del primero. Aquí está. La teoría inmigracionista, así se llamó la primera idea que propuso un científico no peruano, los primeros en querer dar una información acerca de nuestra cultura fueron los europeos. Chicos, en el año de 1995 va a aparecer el arqueólogo alemán, aquí lo tenemos, Max Zülle, quien va a ser el primero en aportar ideas acerca de cómo pudo aparecer las culturas peruanas. Vamos a ver qué cosa es lo que nos dijo Max Zülle. Bien, Max Zülle, uno de los científicos más grandes del siglo pasado, del siglo XX, inicio del siglo XX, y que también vivió, claro, a finales del siglo XIX, uno de los más reconocidos en nuestro país. Muchas veces vino a nuestro país, dictó cátedra también aquí en las universidades de nuestro país, en la Universidad de San Marcos, así que era una eminencia en la arqueología. Él nos va a explicar acerca de cómo pudieron originarse las culturas peruanas. A ver, ¿qué cosa es lo que dijo él? Miren lo que dice. Sostiene que las primeras culturas que aparecieron en nuestro país es la cultura mochica y la cultura nazca. Profesor, ¿y por qué dice eso? Bueno, él dice que fueron las primeras culturas peruanas. ¿Por qué? Porque él va a ser el que va a descubrir estas dos culturas. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la cultura nazca y de la cultura mochica. Chicos, centrémonos en lo que dice Max Zülle. Como él va a ser el que descubre estas culturas, él va a decir que las primeras culturas de nuestro país fueron la mochica y la nazca. ¿Y dónde se encontraron estas culturas? Se encontraron en la costa. Es por eso que Max Zülle va a decir que el primer punto donde se va a originar la cultura en el Perú va a ser la costa peruana. Y mucho tiempo después de la costa va a migrar a otras partes del Perú, la sierra y posteriormente la selva. Eso es lo que dice Max Zülle. Ahora bien, cuando se le pregunta a Max Zülle ¿y dónde se originó la cultura peruana? Él dice que va a ser la costa, pero él también nos dice que el primer lugar donde se va a originar va a ser la costa, pero los peruanos no vamos a originar nuestra cultura, sino que nosotros vamos a ser producto de la influencia de otra cultura mucho más antigua, según Max Zülle. ¿Bien, chicos?
¿Cuál fue esa cultura más antigua que hablaba Max Zule? Max Zule nos dice la cultura maya. ¿Dónde se encuentra la cultura maya? La cultura maya se encuentra en Mesoamérica. ¿Ya? Ahora tú dirás, profesor, ¿y dónde queda Mesoamérica? Mesoamérica es una parte del gran continente americano. Recuerden ustedes que América es un continente sumamente grande, fue el último continente en ser poblado, y como es un continente sumamente grande, la historia del mundo lo va a dividir en tres partes. Norteamérica, ¿cierto? La parte de Estados Unidos, Canadá, México. Centroamérica, la parte del centro, ¿cierto? La pequeña parte de América. A ese Centroamérica también se le conoce como Mesoamérica, ojo. Y obviamente Sudamérica, donde nosotros los peruanos nos desarrollamos como país, ¿no? Bueno, aquí les voy a dar acá les he puesto una imagen para que ustedes puedan ubicarse en el continente americano. Miren acá. Esta imagen de aquí que ustedes están viendo es una parte del continente americano. Nos falta la parte de Norteamérica, ¿cierto? Pero no vamos a tomar en cuenta Norteamérica. ¿Saben por qué? Porque Norteamérica es uno de los últimos lugares de América en haber sido en donde se desarrolla cultura. Ojo, tenemos que entender algo, ¿eh? Todo el continente americano fue poblado. Recuerden que en la clase pasada hemos visto comunidad primitiva. ¿Se recuerdan? Claro, ¿cómo no se van a recordar? Está en su cuaderno. En la comunidad primitiva, que va a durar 15.000 años, todo el continente americano fue poblado. ¿Ya, chicos? Como todo el continente había sido poblado, lo único que faltaba era que las personas se juntaran, se organizaran y crearan sus primeras culturas. En la comunidad primitiva, recuerden ustedes, se basó principalmente en la supervivencia. El hombre sobrevive a la naturaleza. El hombre se tardó 15.000 años en adaptarse a su medio ambiente. A finales de la comunidad primitiva se va a dar este proceso de formación de las culturas. Bien, nuestro país también estaba lleno de seres humanos. Pero Max Zule dice que los seres humanos que vivieron en ese entonces en nuestro país no tuvieron la capacidad de crear cultura. ¿Cuándo se inició? Cuando pobladores de aquí, miren de dónde estoy señalando, de aquí, de Mesoamérica, principalmente de México, pobladores de la cultura nazca y de la cultura maya, comenzaron a migrar poquito a poquito hacia el sur, y cuando llegaron al Perú, encontraron a esa población y les enseñaron a hacer cultura. Eso es lo que nos dice Max Zule. Ya, chicos, que los peruanos no hemos tenido la capacidad para hacer cultura, sino que tuvimos ayuda e influencia de una cultura extranjera. En este caso, Max Zule está diciendo que las culturas más antiguas de América serían las aztecas y los mayas, ¿cierto? Y recuerden que estas personas que vinieron a enseñarnos a hacer cultura llegaron a la costa. Ojo, eso es lo que dice Max Zule. Llegaron a la costa y ahí es donde se comenzó a hacer las primeras culturas de nuestro país. Es por eso que dice Mochica y Nazca, como él también los llama, ¿no? Protochimú, así lo llama a Mochica, y Protonazca, así lo llama a Paracas. ¿Ya, chicos? Ahora, a él se le pidió pruebas, porque una persona no puede hablar sin pruebas. Y él va a mostrar dos pruebas. Esta es la primera prueba, miren. La primera prueba nos dice la similitud de la iconografía de la cultura protochimú. ¿Qué cosa es iconografía? Iconografía viene a ser imágenes. Si ustedes ven las dos imágenes que yo puse aquí, miren, esta imagen es de la cultura maya y esta imagen es de la cultura chavín, ¿ya? Si ustedes se han dado cuenta, estas imágenes fueron hechas en cerámica. ¿Tú sabes qué cosa es una cerámica? ¿Te recuerdas? Es un objeto que el hombre va a crear para almacenar cosas, ya sea comida, ya sea agua, ya sea
productos, excedente productivo, etcétera, etcétera. En esos tiempos no existían vasos, en esos tiempos no existían baldes, así que el hombre se la ideó para crear cerámica que también le servía para dibujar. Claro, en esos tiempos no existían lápices, en esos tiempos no existían papel, así que donde el hombre representaba lo que él veía de la naturaleza o lo que él quería transmitir a las otras personas, lo representaba en su cerámica. Es por eso que la cerámica es importante en las culturas antiguas. Chicos, a ver, ¿qué cosa nosotros vemos aquí en la cerámica? Si ustedes ven en esta primera imagen, lo observen un ratito, miren, observen un ratito. ¿Ya? ¿Se les quedó en su cabecita? Bajemos ahora a la cerámica de Chavín. Observen un ratito también. Suficiente, ¿cierto? ¿Qué podemos ver? Si ustedes se han dado cuenta, tiene algo de similitud, ¿sí o no? Son casi parecidos. Tal vez no tendrán los mismos dibujos, pero tienen las mismas características, como en los ojos, en los oídos, la manera como están los pies, etcétera, etcétera. Eso Max Uhle nos dice que la cultura maya fueron los primeros en crear cerámica y que como fueron los primeros, Chavín se copió de la cultura maya. ¿Y cómo fue así posible que se haya copiado? Porque Max Uhle nos dice que la cultura peruana es una influencia de la cultura de los mayas o de los aztecas. O sea, los primeros en hacer cerámica en América, según Max Uhle, ojo, según Max Uhle, fueron los mayas. Y posteriormente, los peruanos que nos hemos copiado de ellos, ya que ellos nos enseñaron a nosotros a hacer cultura. ¿Está bien? Pasemos a la segunda prueba. Miren acá. Esta es la segunda prueba. Profesor, lo que yo veo en esta imagen es un templo. Claro que es un templo. Es una pirámide trunca, o también conocida como pirámide incompleta. ¿Por qué? Recuerden ustedes que una pirámide, si ustedes han visto las figuras geométricas, las pirámides terminan en puntitas, ¿sí o no, chicos? ¿Recuerdan o no? Si ustedes seguían en el marcador que estoy haciendo, miren, debe terminar así. Pero esta pirámide que vemos nosotros aquí no termina en puntita. Es por eso que se llama pirámide trunca, pirámide incompleta. En toda América, las diferentes culturas que existieron en América, incluyendo el Perú, vamos a encontrar este tipo de pirámide. Pero no nos centremos en este tipo de pirámide, sino centrémonos en por qué Max Uhle utilizó a la pirámide para saber o tratar de probar su teoría. Miren, chicos, esta pirámide es una pirámide que la encontramos en Chavín. Y que cuando Max Uhle fue a los mayas, a las culturas mayas, también encontró pirámides truncas, pirámides incompletas. Y él sacó su deducción y dijo, ya, ¿no ven lo que yo les digo? Eso dijo Max Uhle. En México, los mayas hicieron pirámides truncas. Y coincidentemente en el Perú también hay pirámides truncas. La respuesta es sencilla. Los mexicanos hicieron las pirámides truncas y después los peruanos se copiaron de los mexicanos. Esas son las dos pruebas que presenta Max Uhle para explicar acerca de la teoría inmigracionista. Chicos, esta teoría fue aceptada por 20 años. En todas las universidades del mundo se creía lo que había dicho Max Uhle. Recuerden que fue una eminencia, fue uno de los más grandes arqueólogos del mundo. Tuvieron que pasar 20 años para que la arqueología peruana, la historia peruana, comenzara a dar su punto de vista y criticar esta teoría. Y eso es lo que va a suceder. Muchos años después va a aparecer un gran científico quien va a refutar estas teorías. ¿Ya, chicos? Ahorita vamos a ver quién es ese gran científico arqueólogo. A ver, chicos, ahora vamos a ver la segunda teoría. Ya, esta teoría es más peruana, por decirlo así, ¿no? Es la teoría que se va a oponer a la teoría extranjera inmigracionista que nos hizo Max Uhle. El que lo va a ser el arqueólogo peruano Julio César Tello. Ahora, esta persona es muy reconocida a nivel nacional, ¿no? Es por eso que se le conoce como el padre de la arqueología peruana.
va a ser el primer peruano en hacer historia y en hacer arqueología. Ya, fue tanta su trascendencia que incluso los mismos europeos lo van a catalogar como uno de los más grandes arqueólogos a nivel mundial. Es por eso que tiene un gran renombre Julio César Tello. ¿Ya? Vamos a ver qué nos plantea. Julio César Tello se opone bastante a la teoría inmigracionista de Max Uhle, ¿no? Él dice que las culturas peruanas no vinieron de ningún lugar, que los peruanos no tuvimos la necesidad de que un extranjero o que los extranjeros llegaran en el pasado y que nos enseñaran a nosotros a hacer cultura. Él nos dice que los peruanos, con nuestra misma capacidad, con nuestra misma adaptación y conociendo ya nuestro medio ambiente, nosotros mismos pudimos crear nuestras primeras culturas. ¿Ah? Julio César Tello propone que la teoría que las culturas peruanas se originaron aquí en nuestro país. Es por eso que su teoría se llama autoctonista, oriunda, que nació en nuestro país. Y no solo eso, también contradice a muchas cosas que dijo Max Uhle. Por ejemplo, ¿recuerdan lo que dijo Max Uhle? ¿Dónde se originó la cultura peruana? ¿En qué parte o en qué región? En la costa, ¿cierto? Bueno, Julio César Tello dice que las culturas peruanas se van a originar en la selva, que va a aparecer por primera vez en la sierra, eso es lo que dice él. Pero ¿de dónde tuvo esa influencia las personas de la sierra para crear su cultura? De la selva. A ver, les explico. Mira. Sostuvo que el origen de la cultura andina, o sea, culturas peruanas, se encontraría en la sierra del Perú. Profesor, ¿y por qué él dice que en la sierra se formó las primeras culturas peruanas? Porque él considera que la cultura chavín, que se encuentra en la sierra, ya lo vamos a estudiar más adelante, él considera que la cultura chavín que se desarrolló en Ancash es la cultura matriz. ¿Qué significa cultura matriz? La cultura madre, la cultura que va a dar origen muchos años después a todas las culturas que conocemos y que vamos a estudiar también. Pero él dice que esta cultura chavín, por más que se desarrolló en la sierra, sus inicios o los primeros pobladores que fundaron Chavín, ¿de dónde provinieron? De la selva. Él dice que fueron pobladores de la tribu llamado Arawak, personas que provinieron de la Amazonía y que por problemas climáticos, por problemas ambientales, tuvieron que emigrar de la selva a diferentes lugares a buscar un lugar donde iniciar su cultura. Eso es lo que nos dice Julio César Tello. ¿Ya? Y que en ese proceso de migración de la selva a la sierra, llegaron a Ancash, donde vieron un lugar propicio para iniciar las primeras culturas peruanas. Es por eso que aparece la cultura chavín. Chavín es una cultura de la sierra, pero sus primeros habitantes o lo que los fundaron, según Julio César Tello, ya, según él, dice que fueron de la selva. Como les digo, chicos, para que una persona hable de algo, tiene que mostrar pruebas. Y Julio César Tello mostró las siguientes pruebas. Miren aquí. Profesor, ¿otra vez la cerámica? Sí. La cerámica es un elemento fundamental para las culturas peruanas. ¿Por qué razón? Ya les dije arriba. No existía papel, no existía escritura, no existía lapiceros. Entonces, ¿dónde podíamos observar o dónde ellos podían plasmar su vivencia? En la cerámica. La cerámica dice mucho de una cultura, dice su forma de vida, dice qué animales vivieron con ellos, dicen cuáles fueron sus dioses, dicen en qué año se hicieron, ¿cierto? Porque la antigüedad de la cerámica, obviamente, si la cerámica tiene 1000 años, eso quiere decir que las personas que vivieron hace 1000 años hicieron esa cerámica, ¿cierto? Es por eso que la cerámica es importante, no solo para los arqueólogos de ahora, sino también para las personas que vivieron en el pasado, ya que ellos fueron los que hicieron esta cerámica. ¿Está bien, chicos? A ver, hablemos de la cerámica. ¿Por qué Julio César Tello lo utiliza como ejemplo? Miren, chicos, si ustedes se dan cuenta, esta cerámica tiene una imagen de un felino, un jaguar, un felino muy conocido por todos nosotros. Es el otorongo peruano, o jaguar, como también se le conoce. Si ustedes van a Parque de las Leyendas, van a ver ahí. ¿Ya? Aquí vemos la cara de un mono. Por aquí vemos serpientes, ¿cierto? Y cuando uno analiza y dice, ¿dónde se desarrolló la cultura chavín?
Uno dice, yo sé, en la sierra, profesor, en Ancash, excelente, ahí se desarrolló la cultura chavín. Pero el mono, la serpiente, el jaguar, son animales de la selva, no son animales de la sierra. Si son animales de la selva, ¿por qué Chavín, que es de la sierra, los plasmó, los ilustró en su cerámica? Ahí es donde Julio César Tello agarra sus conocimientos y explica, ¿no? ¿Por qué en las cerámicas de Chavín, que es una cultura de la sierra, encontramos animales de la selva? Fácil, porque los primeros habitantes que llegaron y fundaron Chavín, ¿de dónde provinieron? De la selva. Es por eso que las futuras generaciones de Chavín representaron imágenes de la selva en su cerámica para brindarle culto a sus antepasados que llegaron de la selva. ¿Se dan cuenta? Esa es la primera prueba que Julio César Tello pone a la historia peruana. Pasemos a la segunda prueba. Profesor, ¿otra vez el templo? Sí, chicos, otra vez el templo, porque Julio César Tello también va a utilizar el templo para tratar de explicar su teoría. ¿Recuerdan cómo se llamaba este tipo de pirámide? ¿Se recuerdan? Pirámide trunca o incompleta. Una pirámide que no tiene puntita. Muchos dirán, seguro desaparecieron antes de terminarla. No. Así fue los templos que en América se desarrollaron. No fueron como los templos de Europa que terminaron en pirámide. Por ejemplo, las pirámides de Egipto que terminan en puntita. No, nosotros no hemos hecho ese tipo de pirámide. Nosotros hicimos el tipo de pirámide que tú estás viendo en la imagen. Una pirámide trunca. Ya les explicaré más adelante por qué. Cuando hablemos de Chavín ya les explicaré por qué. Chicos, ¿qué tiene que ver el templo, profesor, con la teoría de Julio César Tello? Cuando Julio César Tello observó todos los templos de Chavín, se dio con una gran sorpresa. Todos los templos tenían esta forma. Miren aquí, el marcador. Tiene una forma de U, miren, chicos. Todos los templos de Chavín tienen una forma de U echada. Pero eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente es que cuando Julio César Tello observó todos los templos de Chavín miraban, miren el marcador, miraban siempre hacia el oriente. Ahora tú me dirás, ¿qué cosa hay en el oriente, profesor? En el oriente está la selva, pues. Julio César Tello dice, ¡qué coincidencia! Todos los templos de Chavín miran hacia el oriente, hacia la selva. ¿Por qué? Y la respuesta que él nos da es la siguiente. Porque en el templo vivía el sacerdote. Y cuando el sacerdote salía a hablar con la gente, ¿cierto? A ordenar a la población que trabajara, siempre lo hacía mirando hacia el oriente. Como diciendo, de ahí provenimos nosotros, de ahí llegaron nuestros antepasados, así que vamos a hacer los templos de esa manera para rendirle culto a los primeros habitantes de Chavín. Eso es la respuesta que da Julio César Tello. Y chicos, esta teoría duró mucho tiempo. Los peruanos, los europeos aplaudieron lo que dijo Julio César Tello, ¿ya? Y durante casi 80 años, todos los peruanos estudiamos a Julio César Tello y pensamos que él tenía la respuesta a toda la pregunta, acerca de cómo se formaron las culturas peruanas. Ahora, ahí viene lo bonito de la historia y de todas las ciencias sociales, que parece que alguien tiene la respuesta, pero después se descubre algo y rompe con todo eso. En el año de 1997 va a aparecer otra historiadora peruana llamada Ruth Shadi, que va a ser el hallazgo más espectacular de la historia del mundo. De la historia del Perú. Ni siquiera Machu Picchu. Este hallazgo es sumamente más importante que Machu Picchu. Yo no te digo en la belleza, sino te digo en lo que representa. Obviamente Machu Picchu es sumamente hermoso, pero Caral representa, representa el inicio de todas las culturas, no solo peruanas, de toda América. La próxima clase tocaremos el tema de Caral y ahí veremos por qué es importante, por qué es impresionante y por qué sobre todo es importante Caral para la historia peruana y
para la historia de todos los países de América. ¿Ya, chicos? Entonces regresemos a lo que es Julio César Tello y Max Zule. Cada uno de ellos tuvo la razón en su determinado momento. Pero en la actualidad, nosotros sabemos que Chavín no es la cultura matriz, como lo dijo Julio César Tello. Nosotros sabemos que la cultura peruana no se originó del exterior, como lo dijo Max Zule, sino que ahora tenemos un conocimiento previo. Nosotros decimos que la cultura peruana se originó en nuestro país y se originó en la costa de Lima, ¿cierto? Y que nosotros los peruanos creamos la primera forma de cultura en América y nosotros los peruanos lo difundimos a todos los territorios de América. Eso lo vamos a ver cuando analicemos Caral. Ya, chicos, ya hemos visto las dos teorías. Hay más teorías, pero por ahora, por este año que estamos en primaria, vamos a analizar esas dos teorías nada más. Ya en secundaria analizaremos otras dos teorías más. ¿Ya, chicos? Bueno, espero que me hayan entendido. Estoy dejando una pequeña actividad que es sencilla nada más. Más lo que me interesa es que escuchen la clase, entiendan la clase, analicen la clase y lo copien bien bonito la clase. ¿Ya, chicos? A ver, la tarea es, o la actividad es, ver el video de la clase, copiarlo en tu cuaderno. Profesor, ¿lo voy a copiar todo? Sí, porque no es mucho. Ya, estoy haciendo unas clases muy resumidas para que tú lo puedas copiar en tu cuaderno y así yo pueda revisar mucho más fácil. Y una pequeña tarita más, hacer una pequeña biografía de Julio César Tello y Max Zule. Ya, chicos, quiero una biografía de una media cara cada uno. Me gustaría que saben ustedes que la biografía lo que se necesita es los datos más importantes de esa persona. Y eso es lo que necesito. ¿Ya, chicos? Bueno, gracias por su atención. Espero que se encuentren bien y ya nos veremos en una clase de Zoom más adelante cuando programe. ¿Ya, chicos? Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.